La doña Rosa sonrió de esa manera que siempre me ponía alerta. Ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Estábamos en la cena de celebración por el aniversario de ella y mi esposo. Ella había invitado a toda la familia al restaurante más elegante del centro S con vista al malecón que llena de aire de importancia a cualquier encuentro. Y cuando los meseros traían los postres, ella se reclinó hacia atrás, limpió su boca con la servilleta de tela blanca y soltó la sentencia que cambiaría todo. Hoy voy a probar quién eres de verdad. Voy a poner mis joyas sobre la mesa y veremos si tienes el corazón para honrar a esta familia. Mi estómago se encogió. Mi suegro apenas levantó la vista de su copa de vino. Mi esposo me miró con esa expresión de «aquí vamos de nuevo». Y yo, que llevaba 6 años casada, que había soportado sus indirectas, sus comentarios sobre mis elecciones, mis amigos, mi forma de cocinar. Yo sentí como algo antiguo y familiar me quemaba por dentro, la vergüenza ajena, la exposición pública, la trampa disfrazada de prueba. Ella se levantó, caminó hasta su bolso de diseñador apoyado en la silla contigua y extrajo una pequeña caja de terciopelo rojo. Lo que sucedió en los siguientes minutos no fue una prueba de amor. Fue una ejecución emocional cuidadosamente planeada. Abrió la caja. Dentro un collar de oro con un dije de perlas auténticas. Heredado de su madre, lo supe después. Un brazalete tejido a mano que brillaba bajo la luz de las arañas del restaurante y un anillo con una piedra que parecía congelar la luz. «Estos son los bienes más valiosos que heredé en vida», dijo, con esa voz que siempre usaba cuando quería dejar claro quién mandaba. «Nadie en esta familia ha tocado nunca mis joyas sin permiso. Hoy, frente a todos, voy a dejarlas aquí, sobre la mesa, durante el resto de la cena. ¿Y tú?», miró directo a mis ojos. «Vas a cuidarlas. Si desaparecen, si falta aunque sea un pequeño detalle, sabré exactamente quién eres». El silencio se hizo espeso. Mi suegro movió el tenedor en su plato. Mi cuñada, que siempre había sido la favorita de su madre, bajó la vista. Mi esposo apretó mi mano bajo la mesa. Y yo, mientras ella colocaba la caja abierta frente a mí, como quien deja un regalo envenenado, comprendí lo que realmente estaba pasando. Esto no era una prueba de honestidad. Era una acusación silenciosa que había estado germinando en su mente durante años. Era la oportunidad que llevaba esperando para validar sus sospechas de que yo no era digna. La verdadera pregunta no era si yo robaría. La verdadera pregunta era, ¿qué iba a descubrir ella sobre mí durante ese acto de exposición que la justificaría? La mano que apretaba la mía temblaba. No era de miedo, sino de rabia contenida. Mi esposo intentaba transmitirme calma, pero yo sabía lo que significaba ese apretón. «Aguanta, después hablamos». Mientras tanto, ella se sentó de nuevo, cruzó los brazos y con la mirada fija en mis manos, como si esperara verlas moverse hacia la caja en cualquier segundo, comenzó a charlar con los demás, como si acabara de servir té en una tarde común. Pero cada palabra suya, cada risa, cada gesto, tenía un propósito: vigilancia. Eso no era nuevo. Desde el primer día en que llegué a la casa para presentarme formalmente, hace casi 7 años, la doña Rosa había estado allí, observando cada paso. Recordaba la primera vez que limpié la cocina después de cenar. Ella entró silenciosamente, revisó cada rincón, movió frascos que ya estaban perfectamente ordenados, y luego me dijo: «Está bien que intentes. Necesitarás práctica para hacerlo como se debe». Cuando nació mi sobrino hace 3 años y ella celebró a mi cuñada en las redes sociales con fotos de la madre y el hijo, hizo un punto particular de mencionar mi nombre entre paréntesis, como si fuera un detalle menor. «Gracias por estar aquí», escribió en la foto donde yo tenía a mi sobrino en brazos. Una frase que sonaba generosa, pero se sentía como una confirmación. Yo era tolerable, no esencial. Yo era la intrusa que habían permitido quedarse, siempre bajo vigilancia. Esa noche del jantar en el restaurante no era el principio de su desconfianza, era el punto de ruptura.
Meses atrás, su hermana había visitado la casa. Había dejado un reloj de oro sobre la cómoda del dormitorio principal mientras se cambiaba para salir. Cuando se fue, la doña Rosa descubrió que faltaba. Se pasó 2 horas buscándolo furiosamente. Abría gavetas, movía almohadas, su rostro cada vez más rojo. Mi esposo me llamó a un lado. Mi madre cree que lo tomaste. Yo no sabía ni que existía ese reloj. Lo encontramos después, caído detrás del mueble de televisión. La hermana había sido quien lo movió sin darse cuenta. Pero para la doña Rosa, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y durante todos esos meses, ella había estado esperando la oportunidad perfecta para que yo confirmara sus sospechas. En su mente, yo era una potencial ladrona. En su corazón, yo era el enemigo. Ahora, en ese restaurante, con las joyas colocadas entre nosotras como un campo de batalla, yo finalmente entendía que ella no quería que yo ganara esta prueba. Ella quería que fracasara. No importaba si yo no movía ni 1 miligramo de ese oro. Ella encontraría una manera. Ella siempre encontraba. ¿Alguna vez sentiste que habías sido juzgada antes de tener la oportunidad de actuar? Eso era lo que bullía en mi pecho mientras miraba a esa mujer que me había dado un esposo, pero que me había hecho prometerme nunca serlo completamente de su hijo. El postre llegó a nuestras mesas. Crema catalana con azúcar quemada. El mesero hizo el espectáculo de quemar la superficie frente a nuestros ojos, como si fuera parte de una ceremonia. Todos los demás se enfocaron en el cambio de temperatura, en ese momento de lujo momentáneo. Pero la doña Rosa no apartó la vista de mí. No una sola vez. Tomaba café negro, sin azúcar, sin suavidad, y su mirada iba de mis manos a la caja de joyas, de la caja a mis ojos, en un ciclo obsesivo. Mi cuñada intentó romper la tensión. «Mamá, ¿recuerdas cuando papá te compró ese collar en Miami? ¡Qué época tan especial!», dijo con ese tono falsamente nostálgico que tiene cuando quiere ser la favorita de nuevo. La doña Rosa apenas asintió. Tu padre entendía lo que significaba valorar lo bello. Entendía que ciertos objetos no son solo bienes, son símbolos de carácter. Pausa. De confianza. Volvió a mirarme. Yo sentí cómo cada célula de mi cuerpo gritaba que desapareciera. Mi esposo pidió la cuenta. Un acto de misericordia. Pero su madre levantó la mano. Espera, aún no terminamos la cena. Y yo aún tengo curiosidad de ver cómo termina esto. La mesera fue y vino con copas de licor de sobremesa. Mi suegro comenzó a contar una historia sobre un viaje a Buenos Aires que ni siquiera sabía que había hecho. La mesa se llenó de esas conversaciones que las familias usan para fingir normalidad en medio del caos. Pero yo no escuchaba nada de eso. Lo que escuchaba era el ruido de mis propias sinapsis procesando el mensaje tácito. Estaba siendo exhibida. No solo frente a mi familia política, sino frente a desconocidos, los meseros que pasaban, otras familias en mesas cercanas que probablemente notaban que algo ocurría en nuestro rincón. Estaba siendo juzgada en público como una advertencia a otros. Mi esposo dejó de intentar ser fuerte. Su mano, que había estado bajo la mesa, ahora descansaba sobre la mesa, tensa, visible, como si quisiera que todos vieran que él estaba conmigo, aunque no pudiera decirlo en voz alta. 30 minutos. 30 minutos más pasaron de esa cena. La doña Rosa pidió otro café. Pidió que trajeran menta fresca. Pidió que el mesero ajustara la temperatura del aire acondicionado. Cada petición era un pretexto para mantener a la mesa ocupada, para mantenerme en la posición de custodio de sus tesoros. Su mente estaba clara. Cuanto más tiempo pasara, más probabilidades habría de que yo cometiera un error, de que me moviera de forma equivocada, de que su sospecha se cristalizara en verdad. Yo conozco ese tipo de lógica. Esa es la lógica de alguien que ya ha decidido tu culpa antes de que cometa el crimen. Fue entonces cuando vi algo pequeño, algo que cambiaría todo. El brazalete de oro, el que estaba tejido a mano,
el más antiguo de los tres, no estaba completamente dentro de la caja. Una sección de él colgaba sobre el borde. Había un rasguño en él. Un rasguño que no había estado allí cuando la doña Rosa lo sacó del bolso. ¿Cómo es posible que un objeto que supuestamente es tan valorado, tan sagrado, tenga una marca así? Eso fue lo primero que pasó por mi mente. Y fue cuando la prueba que ella había diseñado para atraparme comenzó a revelar sus propias grietas. Mi esposo también lo vio. Sus ojos se movieron hacia el brazalete, luego hacia mí, luego hacia su madre. Un triángulo de comunicación silenciosa. Su madre estaba hablando de sus años de juventud, de cuando la sociedad todavía valoraba a las mujeres de verdad. Pero mientras hablaba, su mandíbula se tensionaba cada vez que yo hacía un movimiento. Yo tomé agua. Sus ojos se enfocaron en mi mano. Yo acomodé el mantel. Su cabeza se giró como la de un búho. Era insano. Y de repente, me cansé. No fue una decisión racional. No fue el resultado de horas de reflexión. Fue una ruptura interna, tan simple y tan completa como cuando el vidrio finalmente se quiebra bajo presión. Me levanté lentamente. Mi esposo me tomó del brazo. «¿Qué haces?», susurró. Pero yo ya estaba de pie. Caminé alrededor de la mesa hasta donde estaban las joyas. La doña Rosa, que había estado en medio de una frase sobre la importancia de mantener los estándares, se quedó boca abierta. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó con ese tono de alguien a quien se le acababa de atropellar su autoridad. Yo tomé el brazalete. Lo levanté a la luz del restaurante. El rasguño era claro, profundo, como si alguien lo hubiera arrastrado contra algo afilado hace poco. «Este brazalete», dije, y mi voz fue más tranquila de lo que jamás había sido enfrente de ella. «Tiene este rasguño. No fue por mí. No fue hace días. Esto fue hecho recientemente». Su rostro cambió de color. Pasó del rosado al gris en cuestión de segundos. Mi suegro puso su tenedor sobre el plato. Mi cuñada se congestionó. Y mi esposo, que había mantenido la neutralidad durante años, se levantó para estar a mi lado. «Mi madre», continué, dirigiéndome a él pero permitiendo que ella escuchara cada palabra. «Pasó 2 horas buscando un reloj que no robé. Pasó 6 años insinuando que no era lo suficientemente buena. Y hoy me colocó enfrente de un restaurante lleno de gente para probar que soy una ladrona. Pero mira esto». Volví a levantar el brazalete. Mira quién no se cuidó de limpiar sus propias pruebas antes de usarlas como arma. El silencio fue absoluto. Ni los meseros se movían, ni las mesas cercanas respiraban. La doña Rosa intentó hablar, pero su voz salió pequeña, fracturada. Eso fue un accidente cuando Se detuvo. Había admitido, sin saberlo, que ella misma había dañado el brazalete. Pero eso no era todo. Eso apenas era el principio de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Yo seguía de pie. Mi cuerpo estaba temblando, pero mi voz era de acero. ¿Sabes qué es lo más triste, doña Rosa? Y me di cuenta de que era la primera vez en 7 años que la llamaba por su nombre completo en lugar de mamá o señora. Que el reloj que acusaste que robé, el que buscaste por toda tu casa, ese reloj que fue la razón por la que empezaste a verme como una criminal, ese reloj fue encontrado por tu propia hermana semanas después. Ella pidió disculpas. ¿Y sabes qué hiciste? Nunca le dijiste a tu hijo que habías estado equivocada. Nunca me pediste disculpas. Solo dejaste que creciera. Dejaste que se convirtiera en la razón por la que hoy me traes joyas a un restaurante público para probar una verdad que ya habías inventado en tu mente. Mi esposo me tomó la mano. Por primera vez en años, no era un apretón de advertencia, era un apretón de apoyo. Su madre intentó ponerse de pie, pero algo en su cuerpo, quizás la edad, quizás la vergüenza, quizás simplemente el peso de haber sido expuesta,
la mantuvo en su asiento. «No sabes de qué hablas», dijo débilmente. «Yo solo quería asegurarme de que ¿qué?». Interrumpí. «De que fuera la mala persona que decidiste que era antes de conocerme. Eso ya lo hiciste. Doña Rosa, eso ya pasó. Lo que no esperabas es que hoy ibas a tener que explicar por qué una de tus propias joyas tiene marcas de negligencia. Lo que no esperabas es que tu propia trampa se revelara». Tomé los 3 objetos de la caja, el collar, el anillo, el brazalete, los coloqué suavemente sobre la mesa, delante de ella. «Aquí están intactos, sin robar, sin desaparecer, exactamente como estarían si me los hubieras dado a cuidar con respeto en lugar de con acusación». El suegro se aclaró la garganta. Fue el único acto que se acercó a la solidaridad que pude obtener de su parte en ese momento. Mi cuñada miraba a su madre con una expresión que nunca le había visto, en decepción. No hacia mí, hacia ella. Y fue entonces cuando algo cambió en la forma en que la doña Rosa me miraba. La agresión desapareció. Lo que quedó fue algo más profundo, más antiguo, más asustado, a la certeza de que no podía controlarme más de que su máscara de autoridad moral había sido penetrada y que todo lo que quedaba visible era el miedo a no ser lo suficientemente importante, el miedo a que su hijo amara más a su esposa que a ella, el miedo que había estado viviendo en su pecho durante 7 años. Camuflado como vigilancia, como acusación, como pruebas de carácter, mi esposo me pidió que nos fuéramos. El restaurante se había convertido en un teatro de exhibición. Pero antes de levantarme, me acerqué a ella. Bajé la voz para que solo ella escuchara. «No te voy a robar tu vida. Doña Rosa no necesito tus joyas. Pero tu hijo, Cian, y él ya eligió quedarse conmigo». La llamada llegó 3 días después. No era de la doña Rosa, era su hermana, la misma cuya casa visitaba y cuyo reloj había sido el inicio de toda esta cadena de dolor. «Mi hermana está destrozada», dijo sin preámbulos. «Quería que supieras que ella admitió todo. El reloj nunca lo robaste. Lo movió ella misma cuando cambió de ropa, y lo del brazalete. Ella lo dañó hace semanas cuando lo estaba limpiando con un cepillo de cerdas duras. Ella sabía que estaba rayado. Ella lo supo todo el tiempo. Yo escuchaba en silencio. Mi esposo estaba en la cocina preparando café, dándome espacio para procesar sin presión. Lo que quería decir es que está avergonzada, muy avergonzada, y que entiende que no quieras volver a verla. No respondí de inmediato, porque la verdad es que yo no sabía qué sentir. Alivio, sí. Validación, claro. Alegría maliciosa de haber ganado, un poco, no voy a mentir, pero por debajo de todo eso había algo más complejo, a la realización de que la doña Rosa había gastado 7 años de su vida construyendo una narrativa de culpa que no existía. 7 años de energía emocional invertida en vigilancia, en sospecha, en la creación de un personaje para mí que nunca fue real. Eso es un tipo de encarcelamiento que no tiene barras, pero que es tan real como cualquier cadena. Dile a tu hermana, respondí finalmente, que yo no siento nada hacia ella. Ni rencor, ni odio, ni satisfacción por haber sido descubierta. Lo que siento es pena. Pena de que haya invertido tanto de su vida en la fabricación de mentiras sobre alguien que solo intentaba amar a su hijo. Después de colgar, mi esposo entró con 2 tazas de café que dijo, «¿La verdad?», respondí. Finalmente, la verdad. Pero
la verdad es más complicada que una confesión. La verdad es que durante esos 7 años, mientras la doña Rosa me estaba juzgando, yo también había hecho algo, había permitido que ella ganara poder sobre mí, había internalizado sus sospechas, había empezado a caminar en la casa con cuidado, a hablar con suavidad, a probar constantemente que no era lo que ella creía que era. Eso es lo que hace la falsa acusación ante. Hace culpable de intentar demostrar tu inocencia. Y no importa cuántas veces lo logres, siempre hay alguien dispuesto a moverte el marcador de victoria. La pregunta real no era si la doña Rosa finalmente admitía la verdad. La pregunta era, ¿cuánto de mí había muerto en el proceso de defenderme de sus mentiras? Las próximas 2 semanas fueron un silencio ensordecedor. La doña Rosa no llamó, no envió mensajes, no apareció en casa el jueves por la noche, como había sido su costumbre durante años. Ese vacío fue más elocuente que cualquier disculpa. Era la ausencia como forma de castigo. Era la retirada de su presencia como un ultimátum mudo. O aceptas mi autoridad, o pierdo interés en estar aquí. Mi esposo estuvo en medio. Eso fue lo más difícil de presenciar. Vi cómo él se dividía. Llamaba a su madre. Le preguntaba cómo estaba. Intentaba ser puente entre mundos que ya no podían tocarse. Ella respondía con monosílabos. Cuando mencionaba mi nombre, su voz cambiaba. Se hacía pequeña, defensiva, como si yo fuera una enfermedad que su hijo había elegido vivir. Mi cuñada, por sorpresa, se acercó. Un día me envió un mensaje de texto. Lo siento, yo lo sabía. Sabía que mamá estaba siendo injusta contigo y nunca dije nada. Fue cobardía de mi parte. No fue la reconciliación del siglo, pero fue honestidad. Y en una familia como la de mi esposo, la honestidad es casi revolucionaria. Su padre fue el más sorprendente. Cuando la doña Rosa no estaba, me encontró en la cocina y simplemente dijo: «Hiciste bien en defenderte. Yo debería haber hablado años atrás». No fue mucho, pero fue suficiente para que supiera que no estaba completamente sola, que había grietas en el sistema de control que ella había construido. Pero con mi esposo fue complejo. Lo amaba. Eso no cambió. Lo que cambió fue la pregunta que ahora estaba en el aire entre nosotros. ¿Por cuánto tiempo iba a vivir él en 2 mundos? ¿Por cuánto tiempo iba a permitir que su madre nos envenenara desde la distancia? ¿Iba a permitir que sus inseguridades sobre ella se convirtieran en patrones que se repetirían con nosotros, con nuestros hijos si los teníamos? «Necesitamos hablar», le dije una noche. Estábamos en la cama. El televisor estaba apagado. No había ruido excepto el sonido del aire acondicionado. Sobre lo que pasó, sobre lo que va a pasar ahora. Mi esposo respiró profundamente. «Lo sé», dijo. «He estado esperando que lo dijeras». «¿Qué es lo que quieres hacer?», pregunté. «No lo sé», fue honesto. «Tengo que establecer límites con ella. Sé que tengo que hacerlo. Pero no sé cómo hacerlo sin romper todo». Y allí estaba la verdad más profunda. A veces, proteger tu propia paz significa romper la ilusión de unidad que otros han construido. A veces, establecer límites se parece al fin de algo, pero es realmente el comienzo. Una semana después, mientras mi esposo estaba en el trabajo, la cuñada me llamó. «Quiero mostrarte algo», dijo. «¿Puedes venir a mi casa?». Algo en su tono me advirtió que esto no era casual. Yo fui. Cuando llegué, ella estaba nerviosa. Nos sentamos en su sala y ella sacó su teléfono. Me mostró una serie de conversaciones de texto de años atrás. Conversaciones entre ella y su madre. Conversaciones que revelaban todo. «Creo que mamá tiene un problema más profundo», comenzó a explicar. Las conversaciones mostraban a la doña Rosa hablando de mí en términos que iban mucho más allá de la simple sospecha. Ella estaba obsesionada. Había historias que yo nunca había escuchado. Interpretaciones de mis acciones que no tenían relación con lo que realmente había sucedido. Una vez, su madre escribió:
Vi que ella miraba el anillo de diamantes en el catálogo de la joyería. Lo hizo solo para averiguar el precio. Claramente, está calculando cuánto dinero vale mi familia. Otra vez, cuando cocina, noto que guarda cosas en contenedores especiales. Es para poder llevarlas a su propia casa, estoy segura. Otra más. He visto cómo mira a mi hermana. La envidia está en sus ojos. Quiere ser parte de mi familia porque la suya no es lo suficientemente buena. Yo leía en silencio, y algo dentro de mí se partía, no de tristeza, sino de comprensión. La doña Rosa no estaba siendo malvada, estaba enferma. Estaba viendo un mundo que no existía. Estaba inventando historias sobre mí que decían mucho más sobre sus miedos internos que sobre quién yo realmente era. Mi cuñada continuó. Habla con un terapeuta hace un año. El terapeuta le dijo que ella tiene ansiedades de abandono, que cuando usted se casó con mi hermano, ella sintió que lo estaba perdiendo. Así que inventó una razón para que usted no fuera lo suficientemente buena. Si yo fuera demasiado ordinaria, si robara, si fuera egoísta, entonces su hijo eventualmente se daría cuenta y volvería a ser completamente suyo. Pedí el número del terapeuta de la doña Rosa, no para meterme en su tratamiento, sino para entender. Porque ahora la pregunta había cambiado. La pregunta ya no era, ¿por qué ella es así conmigo? La pregunta era, ¿cuánto dolor tuvo que vivir para desarrollar la necesidad de crear este mundo donde yo soy la amenaza? Mi esposo fue el primero en tener la conversación seria con su madre. Yo no estuve presente, pero cuando volvió a casa, su expresión ya me decía todo. Se había establecido un límite. Ella no pudo aceptarlo de inmediato. Hubo lágrimas, manipulación, la clásica amenaza de «si me amas, no me harías esto». Pero mi esposo, finalmente, mantuvo su posición. «Las visitas van a ser 2 veces al mes en lugar de todas las semanas», me contó. «Vamos a establecer una regla. Nada de comentarios sobre tu carácter, nada de vigilancia, nada de pruebas de lealtad. Si viola eso, nos vamos inmediatamente». No fue la victoria que yo había imaginado. No fue el «y vivieron felices para siempre» que las películas prometen. Fue algo más realista, más doloroso, más verdadero. Fue el reconocimiento de que algunas personas no van a cambiar. Pero nosotros sí. Nosotros nos fuimos a cambiar. Lo que pasó fue que comenzamos a sanar. No del evento, sino del patrón. Cuando mi esposo decía algo que se parecía a un comentario de su madre, yo lo señalaba. Él reconocía la imitación, y ambos reíamos nerviosamente, pero lo importante era que lo estábamos viendo, que estábamos interrumpiendo el ciclo. Cuando yo empezaba a caminar con cuidado alrededor de su familia, asumiendo sus juicios incluso cuando no estaban presentes, mi esposo me recordaba, «No tienes que probar nada». Eso se convirtió en mi mantra. No tienes que probar nada. Visitamos al mismo terapeuta que estaba viendo la doña Rosa, pero en sesiones separadas. Él me ayudó a entender algo que era crucial. La validación que buscaba de ella nunca llegaría. No porque no fuera digna de ella, sino porque ella no era capaz de darla. Su amor, su reconocimiento, su bendición, no eran monedas en una transacción. Eran regalos condicionales que ella solo podía ofrecer si yo permanecía pequeña, controlada, defensiva. Y yo elegí no pedirle esos regalos nunca más. La doña Rosa apareció en la siguiente visita del segundo jueves. Fue incómoda. Ella intentó actuar como si nada hubiera pasado, como si el restaurante, las joyas, la confesión, nunca hubiera ocurrido. Mi esposo no lo permitió. «Mamá, necesitamos hablar sobre lo que sucedió», dijo. Ella quiso minimizarlo. Él insistió. Finalmente, ella dijo algo que sonó casi como una disculpa, aunque no completamente. «Estaba asustada. Tienes razón. Estaba asustada de perderte». Yo escuché eso, y por primera vez no sentí rabia. Sentí pena. Sentí compasión por una mujer que había gastado tanto de su vida en el miedo que había olvidado cómo amar sin condiciones.
Yo no te voy a quitar a tu hijo, le dije tranquilamente, pero él también es mío ahora. Y si quieres conocer a los nietos que podamos tener, necesitas aprender a verme como parte de la familia, no como una amenaza. Ella no respondió, pero algo en su rostro cambió. No fue transformación, pero fue comenzamiento. 3 meses después, estábamos en el consultorio del mismo restaurante. Sí, volvimos. No porque fuera fácil, sino porque tenía que hacerlo. Porque había un significado en reclamar ese espacio. Mi esposo pidió una mesa en el mismo rincón. Trajeron los mismos meseros que presenciaron la escena. Hubo un momento incómodo cuando nos reconocieron. Luego, algo cambió en sus ojos. Supongo que vieron algo que nosotros habíamos aprendido, que la verdad, aunque duele en el momento, finalmente libera a todos. Esa noche, antes de que sirvieran la comida, mi esposo tomó mi mano. ¿Sabes qué aprendí?, preguntó. Que el amor no es suficiente si no viene con respeto. Que proteger a alguien que amas a veces significa poner límites con las personas que amas aún más. Y que tú no necesitas demostrar quién eres a nadie. Que eres suficiente, exactamente como eres. Yo lloré. Lloré de forma callada, porque después de 7 años de caminar en puntillas, de contener la respiración, de intentar ser lo suficientemente pequeña para no amenazar a nadie, finalmente podía exhalar. Los meses después fueron transformativos, no solo para nosotros, sino para toda la familia. Mi suegra comenzó su propia terapia con seriedad. Hubo días buenos y días donde volvía a los viejos patrones, pero había progreso. Mi cuñada se convirtió en algo más que una aliada. Se convirtió en una hermana de verdad. Mi suegro y yo desarrollamos una relación de respeto que nunca había existido antes. Y la verdad más profunda que aprendí es que la justicia no siempre se ve como esperamos. Yo no necesitaba que la doña Rosa admitiera públicamente que había sido injusta. Yo no necesitaba su humillación. Lo que necesitaba era recuperar mi paz. Y eso lo gané no ganando una batalla, sino eligiendo no participar más en una guerra que ella libraba contra sus propios fantasmas. El oro que ella había colocado sobre la mesa esa noche en el restaurante no era el verdadero premio de esa prueba. El verdadero oro era el que yo descubrí dentro. El oro de conocerme. El oro de entender que mi valor no podía ser robado porque nunca fue algo que ella poseyera. El oro de darme cuenta de que la familia verdadera no es la que te prueba, es la que te acepta. Y cuando finalmente encontré eso, cuando mi esposo se paró a mi lado y dijo, ella es mía, toda la angustia de 7 años cobró sentido. No es una historia de venganza, es una historia de renacimiento. Y eso, para mí, es una verdad más valiosa que cualquier joya sobre una mesa de restaurante.